Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace año y medio, en lo que se consideró una decisión judicial muy importante en Colombia, la Corte Suprema de Justicia declaró que la Amazonía colombiana era una entidad sujeto de derechos. Esta decisión fue el producto de una tutela que pusieron varios jóvenes contra el gobierno porque argumentaron ellos, al no tomar acciones para detener la creciente deforestación en la Amazonía, no solo se estaban violando los derechos de esa entidad amazónica, sino también los de ellos, como personas jóvenes que iban a vivir muchos años más en Colombia y por lo tanto iban a sufrir las consecuencias de la deforestación, es decir, problemas de cambio climático, acceso al agua y en general la imposibilidad de vivir bien. Entonces, la Corte Suprema hizo una serie de órdenes al gobierno que francamente, y hoy 18 meses después, es obvio que eran y siguen siendo muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, la Corte ordenó al gobierno que en 5 meses debía coordinarse internamente entre varios ministerios y coordinar con los demandantes y con las comunidades locales de una vasta zona geográfica como lo es el Amazonas para hacer un pacto con un nombre súper pomposo, el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, PIVAC. En este pacto, dijo la Corte, además de adoptar medidas para llevar a cero la deforestación, debía también adoptar medidas para llevar a cero las emisiones de gases invernadero. Si uno tomara literalmente la orden de la Corte, y como entiendo yo, así debe tomarse, el grupo de jueces está básicamente diciendo que Colombia tiene que en 5 meses definir cómo va a dejar de quemar petróleo, cambiar su matriz energética y hacer lo que ningún otro país del mundo ha podido hacer, y es dejar de emitir gases invernadero. Esto es imposible, irrealizable y francamente una orden que denota una ingenuidad enorme de cómo funciona el país, de cómo funciona el mundo y de cómo funciona la vida humana sobre el planeta Tierra. Año y medio luego de la decisión de la Corte, luego de que se han volado todos los plazos que impuso, por estos días están en Bogotá todas las partes, ante otra Corte rindiendo cuentas sobre cómo va la implementación de este fallo. Y más allá de que sus órdenes hayan sido irreales, hay que rescatar que ante el fenómeno descontrolado de la deforestación, la Corte está ayudando a que el gobierno empiece a tomar medidas. Muchas de estas han sido medidas de papel, como las de la Corte, otras han tenido efectos diversos que discutiremos hoy. Pero hoy que miramos cómo ha avanzado la lucha contra la deforestación, sin duda el principal problema ambiental que tiene este país, hay que rescatar que en parte, gracias a la Corte Suprema, pero sobre todo gracias a las personas preocupadas por detener la deforestación, estamos entendiendo que esto no es un fenómeno que tenga que ver solo con que se tumben árboles por allá lejos. En el fondo, este es un fenómeno que tiene que ver con la vida de las personas que viven en la Amazonía y de la vida de las personas, como todos los colombianos, que dependemos de la salud de ese ecosistema para sobrevivir en el futuro. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancaba yo diciendo que la deforestación no es solo un problema de que se tumben árboles, sino es un problema que afecta a la gente y que gracias a la gente que está aquí en el panel esta noche es que el país, el gobierno se está empezando a dar cuenta de eso, lentamente, pero esperemos que cada vez con más intensidad. Laura Jiménez es una de esas personas, es historiadora de la Universidad Nacional y fue una de las 20 y pico demandantes, 25 demandantes, está haciendo una maestría en la Nacional también, estudia temas como de la ampliación de la frontera agrícola y usted demandó al Estado colombiano porque tiene toda una vida por delante que no va a ser tan chévere si se sigue deforestando la Amazonía, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? No, y no solo va a ser una vida horrible porque nuestro papel en el mundo y nuestra contribución al cambio climático tiene que ver con los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y una de las mayores actividades que libera este gas es la deforestación. Sí. Entonces tenemos que hacer algo para actuar frente a eso porque si seguimos así vamos a vivir en un país cada vez más caliente. Medellín se está volviendo un infierno cuando hace 50 años era la ciudad de la eterna primavera. Bueno, Julio César López es líder indígena del Putumayo, de la etnia Inga, y es el presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana.
y creo que es una de las personas que ha ayudado a traer la voz y el mensaje de que son las poblaciones indígenas y en manos de que se respeten sus derechos está que se proteja buena parte de la Amazonía colombiana que está titulada bajo resguardos. Es un gusto que esté aquí, Julio César. Muchas gracias. Sí, nosotros somos 6 departamentos de la Amazonía colombiana, lo que se ha denominado la Media Colombia. Tenemos más de 46 millones de hectáreas en manos de los pueblos indígenas en estos 6 departamentos y consideramos nosotros que es por un lado, digamos, un acierto por parte de la Corte Suprema de Justicia mirar el ambiente en términos como de sujeto de derecho, pero también nosotros hemos dicho que ha faltado mucho avance en lo que tiene que ver con la visibilización de los pueblos indígenas, de las estructuras indígenas, de los sistemas de gobierno propios de los pueblos indígenas en la toma de decisión de las soluciones que deben tener para la Amazonía, digamos, en su conjunto. Es decir, que eso no es un problema ambiental, es un problema de la supervivencia de unas personas y de unas culturas también. Exactamente, no es solamente un problema ambiental, incluso, digamos, desde las mismas figuras de conservación del ambiente, ¿cierto? Siempre se ha mirado como que el río se debe proteger, el agua se debe proteger, los árboles se deben proteger, pero nunca se ha hecho énfasis en que hay unos pueblos indígenas, unas culturas indígenas, unos pueblos originarios que han logrado, digamos, mediante sus usos y costumbres, mediante su espiritualidad, lograr un equilibrio de mantener la relación hombre-naturaleza para que precisamente esos sistemas, digamos, ambientales, esos sistemas de conservación puedan aún servirle a la humanidad. Julián Salamanca es abogado, es penalista, trabaja con la Comisión Colombiana de Juristas en el área de restitución de tierras. Y que es un penalista metido en la Amazonía a través de una tutela que falló la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es que, Daniel, resulta que la defensa de derechos humanos es integral y se da desde muchos ámbitos. Nosotros no participamos directamente de la tutela que llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero en el área de restitución de tierras pues defendemos los derechos de las comunidades campesinas y vemos con preocupación cómo esta sentencia, si bien representa un avance y un hito, tiene una visión un poco sesgada del ambiente en donde pareciera que el campesinado no tiene lugar. Las comunidades indígenas se han dado su lucha para pues, tener un espacio de reconocimiento también en esta sentencia, pero también ha tenido consecuencias para las comunidades indígenas, que es las que estamos poniendo de presente en estas audiencias de seguimiento ante el Tribunal de Bogotá. Y Mauricio Albarracín es subdirector de Justicia, es abogado y ha tenido mucha experiencia en litigio de impacto público, como en este caso fue de Justicia quien lideró un poco la demanda que coordinó a estos 5 jóvenes colombianos. Mauricio, un gusto. Que vuelva. Sí, hace rato no venía. Sí, sí, no, y en un tema que nosotros consideramos es el problema ambiental y social más grave del país y peor atendido. De hecho, el presidente Santos en su momento reconocía que era uno de sus fracasos. También el Centro Democrático le reconocía al presidente Santos que era uno de sus fracasos y ahora que la oposición de ese entonces está en el gobierno, también parece que va a ser un fracaso. A ver, y entonces ustedes han estado aquí en Bogotá esta semana y creo que la próxima semana también en unas largas audiencias en el Tribunal Superior de Bogotá, que fue como la orden que la Corte Suprema de Justicia encargó para que le hiciera seguimiento a eso. Y más allá, y antes de entrar en el tema, cuénteme cómo ha sido como esta experiencia de enfrentarse en una corte a unos representantes del gobierno, de la justicia y a usted como demandante, que es una historiadora que se metió en esto y está ahora condenada a audiencias de 8 horas diarias. Pues ha sido toda una experiencia, la verdad. Pues ha sido muy pesado. El ambiente hay días que se ha tornado muy pesado porque pues se supone que es un tema de instituciones y de personas, pero a veces se puede llegar a tornar incluso personal. Y pues no ha habido un avance significativo por parte de las instituciones, entonces el ambiente está muy pesado porque no solo los magistrados están haciendo preguntas muy incisivas acerca de lo que está ocurriendo, sino que también nosotros como accionantes nos estamos dando cuenta de que no se está avanzando, de que no se está teniendo, como dijeron ahorita, en cuenta las comunidades indígenas
a las comunidades afro y a los campesinos que viven en estas zonas del país y pues eso no tiene carta de presentación. Pero Mauricio, ¿y usted qué tiene como experiencia en este tipo de procedimientos judiciales? El gobierno fue con los representantes que eran, le está parando como la atención que era. Yo que quería decir que aquí invitamos al representante de la presidencia, al representante del Ministerio del Medio Ambiente, no nos pudieron acompañar hoy. Bueno, pues 18 meses después de la sentencia, lo que uno observa es que el gobierno sigue incumpliendo. La presentación del gobierno en el tribunal ha sido desastrosa, tiene los funcionarios del más bajo nivel posible, algunos ministerios estratégicos como el Ministerio de Defensa no se presentó, el Ministerio de Minas y Energía, que es un ministerio totalmente clave en este asunto, y una persona que no sabía contestar las preguntas que tenía de presente. El representante de la Presidencia de la República nos dijo que no había una persona encargada dentro de la Presidencia para hacerle seguimiento de la sentencia. El Ministerio de Hacienda hizo una presentación también, francamente, o sea, no he visto un gobierno tan desarticulado en una audiencia con una particularidad, y es que esta audiencia ha sido muy interactiva. Es una audiencia donde los magistrados preguntan los asuntos claves, están muy enterados del caso. No es una audiencia donde hay una presentación formal y ya. No, aquí hay una presentación y luego un interrogatorio de los magistrados y de las partes. Y eso ha hecho que se revelen muchos problemas del gobierno. Y la verdad, el gobierno se está pues rajando en la tarea que le encomendaron, que ellos mismos de alguna manera lo reconocen. Ellos ya, el Ministerio de Medio Ambiente va reconociendo poco a poco que no tiene un plan completamente articulado, sí, pero al final uno lo que ve es que pues el gobierno no le está cumpliendo a la lucha contra la deforestación. A ver, entonces, si quiere, son como 4 ítems gruesos que ordenó la Corte Suprema de Justicia, con unos plazos puntuales, que son... dame el de los mandatos, Juanse, por favor. Entonces aquí van dos primeros mandatos. Entonces ordena a la Presidencia, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura y al Sistema Nacional Ambiental, ya hablamos de qué es eso, con participación de los accionantes y de las comunidades afectadas, a formular un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación de la Amazonía. Y para eso tenía un plazo de 4 meses. Y tengámoslo ahí por ahora. Entonces esto es lo básico. Ustedes deben tener un plan en 4 meses para contrarrestar este fenómeno. Mi pregunta es, ¿no existía ya un plan? ¿No hay un documento de conservación de los bosques? No me acuerdo en este mismo instante cómo se llama, pero ya había unos documentos. ¿Esto no era básicamente decir, ya lo tenemos, lo podemos volver a presentar? Ha habido una serie de compromisos que el gobierno nacional ha realizado en el marco internacional, ¿cierto? Como comprometerse con el cero deforestación al año 2022. En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Esto es un tema que no simplemente viene con la sentencia, sino que ya el gobierno nacional voluntariamente se había comprometido a esto. Lo que hace la sentencia es simplemente, digamos, volver a comprometer al gobierno que efectivamente eso se realizara. Sin embargo, ahorita 2 años prácticamente después de la sentencia, pues simplemente el gobierno nacional... Año y medio, todavía deben ser... 18 meses. El gobierno nacional no ha cumplido, digamos, con esto, y se supone pues, que no va a cumplir ni siquiera al año 2030, lo que tú decías al comienzo por ahí, de que 0 vehículos, 0 combustible, ¿cierto? Y ese es un compromiso que se supone que seriamente el gobierno nacional realizó. Sin embargo, pues a esta época no creemos nosotros que de manera seria se pueda cumplir. Nada, y sobre eso, ¿pero qué presentaron ellos? O sea, ni siquiera armaron un PowerPoint para llevar a la Corte. Sí. Pues lo que nos hemos dado cuenta en esos días de audiencia es que hay una total, como mencionaba Mauricio, desarticulación del gobierno nacional. Por un lado, la presidencia, el primer día, en la audiencia de apertura, nos dijo que no había un plan, que no existía, que había que trabajar. Después otras entidades decían, sí existe el plan. Después nos dicen, hay un borrador de plan. Entonces la pregunta que surgió en la magistratura y de todos los presentes fue, ¿entonces qué? Porque si Ambiente me está diciendo una cosa, Agricultura otra, la Presidencia de la República otra, que es quien debería coordinar a todo el gobierno nacional, ¿a quién le debemos creer? Entonces, la conclusión a la que se llegó el primer día es que no íbamos a tener, sino hasta finales de este año, una especie de documento con las directrices metodológicas y conceptuales, por llamarlo de una manera, para empezar a ejecutar un cronograma el próximo año. Es la única conclusión que tenemos en medio de
una gran variedad de documentos que se han presentado por parte de Porque los esto no es simplemente como que alguien en el Ministerio de Ambiente y en la presidencia se reúne y dice, plan, paso 1, tal cosa. Lo tienen que hacer con usted, ¿no? Eso es lo que le dice la Corte. Usted, que es una de las demandantes, tiene que hacer parte un poco de la planificación. Las comunidades que están en el territorio tienen que hacer parte. Y de eso no se ha avanzado en nada. ¿Usted no ha tenido una reunión con alguien del ministerio? Nosotros asistimos a algunos accionantes, hubo 6 talleres que se hicieron en ciudades fronterizas del Amazonas colombiano. Se hicieron 5 en esas zonas y se hizo una aquí en Bogotá que se supone que era nacional, pero realmente hubo, pues como a la gente se demora más en llegar a estas ciudades, llegar desde un resguardo indígena hasta Granada, hasta Florencia, o hasta San José del Guaviare, es un recorrido larguísimo, la gente se quejaba de nos están citando aquí y no todo el mundo puede llegar y no es, pues este no es espacio suficiente para la participación de todos, necesitamos unos talleres más localizados, más cerca de donde vivimos. Bueno, pero entonces sí se han hecho una serie de talleres. Sí, pero han sido un fracaso. O bueno, no un fracaso, han sido un adelanto, pero creo que tienen mucho que hacer todavía, la verdad. Yo lamento mucho que de verdad no podamos tener la voz del gobierno porque estoy seguro que se ha podido adelantar algo. Digamos, solamente para entender por qué se necesita un plan, o sea, el gobierno ya tiene una estrategia que se llama Visión Amazonía, tiene otro que se llama el Programa de Conservación de Bosques, la Presidencia de la República hizo una directiva, pero lo que le dice la Corte Suprema al gobierno es eso que todos esos documentos que usted tiene no están funcionando, organícelos en un plan que tienda efectivamente a reducir la deforestación y organice a todo el mundo, porque es un problema tan complejo que se requiere que todo el mundo esté en la misma dirección. Y lo que uno ve solamente en la audiencia es que todos están jalando para lados muy distintos. Pero entonces venga, yo aquí voy a ser de abogado del diablo del gobierno. Dame las cifras de deforestación. Tengo aquí cifras de deforestación a nivel nacional y a nivel amazónico desde 1990, que es desde cuando se llevan estas cifras. Y esta visión histórica es importante. La línea de arriba es la deforestación nacional total y la línea de abajo es la deforestación nada más en la región de la Amazonía colombiana. Entonces, como ustedes ven, desde los 90 Colombia tenía un nivel de deforestación enorme. De 265.000 hectáreas durante la primera década. En ese momento no se llevaban tan buenas estadísticas, por eso es una línea plana así, que se incrementa incluso después del año 2000 y suben a 316.000 hectáreas, es decir, ese debe ser, digamos, el nivel de deforestación más alto en la historia reciente de Colombia. Y luego hay una caída muy importante. Hacia el año 2010 en medio de las conversaciones de paz y sigue cayendo y llega a su punto más bajo en el 2015, ¿cierto? Cuando en Colombia se deforestaron 124.000 hectáreas, 57.000 de esas en la región amazónica. A partir de la finalización del acuerdo de paz, de las expectativas y la retirada de las FARC, se abre de nuevo, y ya hablamos de qué es lo que se abre, cuáles son las causas que impulsa esto, y sube la deforestación enormemente en el país, pero sobre todo sube específicamente en la región amazónica, y pasa de 57.000 a 144.000 en el año 2017. Casi que se triplica en esos 3 años, ¿cierto? Pero en el último año, en el 2018, hay una caída en la deforestación y ahí empieza a cambiar la tendencia. Entonces yo lo que diría es, mire, puede que el gobierno no haya podido llevar un plan, pero desde que llegó este gobierno algo se está haciendo que ha hecho que se empiece a cumplir lo que ordena la Corte y es que se baje la deforestación. O desde que se aprobó la sentencia. O desde que se aprobó la sentencia. Tú puedes tener varios... Pero el primer punto de este análisis es el 70%. Claro, está bien que se reduzca la deforestación al 10%, eso es una buena noticia, pero aún el 70% se concentra en la Amazonía. Sí. Entonces es una concentración alta a pesar de que hay una disminución. Pero entonces, Julio César, por ejemplo, ¿usted no le da algún crédito al gobierno por la caída en la tasa de deforestación, que también cae en la región amazónica? Es decir, ¿esto no tiene que ver con algo que ellos estén haciendo bien? No, nosotros lo que hemos dicho es que el gobierno nacional siempre nos ha tenido por fuera del panorama, digamos, de la toma de decisión, ¿cierto? Entonces, cualquier política de deforestación, el gobierno solamente está trabajando interinstitucionalmente y obviamente así lo tiene que ser en un principio. Sí. Sin embargo, nosotros hemos insistido permanentemente de que las comunidades locales, los pueblos indígenas que hacemos presencia allá,
somos unos actores que podemos brindar soluciones, estrategias de solución a estas problemáticas que se están presentando. Incluso, ¿cierto? Mire, la Amazonía colombiana, los 6 departamentos de la Amazonía colombiana, porque aquí también hay que aclarar que la Amazonía colombiana no es el departamento de Amazonas. Sí, yo le tengo por aquí un mapa. Eso debe ser, y ahorita, claro. y ahorita lo hablamos y hablamos de lo que usted está diciendo y es la importancia estratégica que hay en la protección que pueden aportar los grupos indígenas a esto que es básicamente el 50% del territorio del país. Me voy a la pausa, seguimos hablando de la aplicación de esta sentencia, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la sentencia de la Corte Suprema que le otorgó derechos a la Amazonía colombiana, una sentencia que hoy está bajo revisión en Bogotá, 18 meses después de haber sido promulgada, para pedirle cuentas al gobierno nacional sobre qué ha hecho. Esta noche no tenemos desafortunadamente a los miembros del gobierno nacional que no pudieron estar con nosotros, sí tenemos algunos de los accionantes, algunos de los intervinientes de las comunidades involucradas y no sé, ustedes en Cajar son interesados. Bueno, la CCJ. El CCJ, perdón. Esa es mi hoja de vida. En la CCJ estamos interesados porque acompañamos a una comunidad campesina en el Guaviare, en la vereda de la Angoleta particularmente, que fue víctima del operativo Artemisa 1, que fue una de las grandes banderas del Gobierno Nacional del Ministerio de Defensa en la lucha contra la deforestación. Sí. Este operativo se realizó el 25 de abril de este Entonces, año. de un poquito de contexto sobre qué es Artemisa. Artemisa es la estrategia militar que se tiene por parte del Gobierno Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y Parques Nacionales Naturales para combatir a los grandes deforestadores, según ha afirmado el Gobierno Nacional. Esto es lo que presenta ante la opinión pública y lo que le ha presentado en esta semana a la Sala de Seguimiento de la Sentencia. Después de Artemisa 1, que fue el 25 de abril de este año en la vereda de la Angoleta, en el departamento del Guaviare. Y eso fue adentro del parque... Serranía del Chiribiquete. Chiribiquete. Presentaron a la opinión pública como un gran golpe contra la deforestación, como recuperamos muchas hectáreas en la serranía del Chiribiquete. La Comisión Colombiana de Juristas, en compañía de otras organizaciones de derechos humanos y organizaciones campesinas, hicimos una misión de verificación en el territorio y nos dimos cuenta que los afectados fueron una familia de 9 campesinos que tenían 2 menores de edad, que no explotaban más de 20 hectáreas, que no la explotaban con ganadería, que estaban adentro del parque. Que estaban en un predio que fue incluido dentro del parque en el año 2018. Sí, con la extensión que se usó, en la ampliación, correcto, de la cual ellos no estaban informados. No les fue ni socializada ni consultada, según nos informaron y según nos informa también la comunidad pues, de los alrededores. Nos dimos cuenta entonces que las víctimas pues, fue una familia campesina de escasos recursos, varios de ellos ya venían en situación de desplazamiento forzado, que fueron procesados por delitos ambientales ante un juez de San José del Guaviare y que su casa y sus enseres fueron destruidas por el Ejército Nacional y la Fiscalía. Les quemaron la casa y les destruyeron todo lo que tenían. Eso lo vimos y fue presentado como un gran operativo contra la deforestación. Fue presentado así como un gran operativo. Posteriormente nosotros expedimos el informe en que dimos pues, la versión que corroboramos y que alertamos a la opinión pública, al Gobierno Nacional y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre la vulneración de derechos a esta población. No solo quedan en una nueva situación de desplazamiento forzado, ya que se destruye su casa y tienen la previsión de más allá del caso puntual que yo entiendo, ustedes llevan un caso que es un caso judicial. Pero que se repite. Y que se repitió ayer. Entonces, aquí tenemos uno de los problemas que hay en la Amazonía, es que hay una falta de gobernabilidad y de gobernanza, lo llaman en términos técnicos, sobre el territorio. Y es que usted tiene, por ejemplo, campesinos en terrenos baldíos del Estado que están deforestando, tiene otros campesinos que están deforestando dentro de parques, pero porque les hicieron el parque encima, tiene usted a colonos dentro de los resguardos indígenas, porque los resguardos se hicieron en algún momento, tiene resguardos que no están bien demarcados. Esta problemática se ha avanzado, digamos, esto se ha pensado mucho desde la sociedad civil. En este caso, el gobierno no ha traído estrategias y no ha traído como una visión de cómo avanzar en este problema. Pues lo que nos han mostrado durante las audiencias es que no, o sea, puede tener una idea, pero no sabe cómo actuar frente a lo que está ocurriendo con todas estas problemáticas. Y como dijo Mauricio ahora, no hay una entidad que los esté articulando y cada entidad está tirando para un lado completamente diferente. Entonces el ejército viene y dice, es que recuperamos 3.000 hectáreas de bosque deforestado. Sí.
se están deforestando 197.000 hectáreas, que significan 3.000 hectáreas recuperadas. ¿Realmente son esas las tácticas que se deben aplicar o hay que ir por otras tácticas distintas? Y necesitamos articularnos para saber cuáles son esas estrategias que se deben hacer, y no solamente son estrategias planteadas sobre las nubes, sino que deben aterrizarse con la gente que vive pues allá en el Amazonas y que Sí. está al tanto de lo que ocurre. Juanse, dame el de los mandatos y a ver, tal vez aquí a través de lo que manda la Corte podemos tratar de entender qué falta hacer. Entonces hablábamos del plan para el cual tenían 4 meses, llevan 18 meses y todavía no hay plan. Hablemos del segundo mandato de la Corte. Entonces ordena a las anteriores autoridades, a todos los que se mencionan arriba, a construir un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Le ponen sigla y todo en la Corte Suprema, se llama el PIVAC, con una participación de las organizaciones de la comunidad para adoptar medidas que busquen reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases y efecto invernadero, plazo 5 meses. Y entonces yo al principio daba una mirada crítica a esta orden de la Corte, porque me parece que la Corte está haciendo unas solicitudes que son irrealizables. Es decir, llevar a cero las emisiones de gases invernadero sería pedirle a las comunidades Inga del Putumayo que tiraran sus motores fuera de borda y dejaran de utilizarlos para movilizarse. ¿Interpretan ustedes que dentro de las órdenes de la Corte hay cosas que son irrealizables, que desconocen un poco el territorio y cómo se debe proceder? No, lo que nosotros hemos considerado, digamos, en este análisis de muchas sentencias que saca no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino también la Corte Constitucional para el tema de nosotros los indígenas, que falta, digamos, como esa coordinación también interinstitucional entre el trabajo que hace las diferentes cortes y los diferentes jueces para poder tener, digamos, herramientas mucho más reales, digamos, de lo que está pasando, digamos, en este caso con nosotros los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana. Sí. Unas órdenes da la Corte, el gobierno nunca ha podido cumplir. Estamos hablando nosotros del auto 004, ¿cierto? Muchos pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural, se le dio a la Corte inicialmente 6 meses para que pudieran cumplir. Han pasado más de 10 años y el gobierno ni siquiera ha podido realizar una de las primeras órdenes que le dieron, que en 6 meses ya debía tener los autodiagnósticos, documentos donde se pueda decir realmente cómo es la situación de los pueblos indígenas. De esta misma forma, digamos, ha salido la sentencia. Nosotros, como decimos, aplaudimos este tema de que se pueda proteger al ambiente, pero sí estamos muy insistentes, digamos, en que los pueblos indígenas son unos actores principales, primordiales en lo que tiene que ver con la conservación. Entonces, yo le cojo la caña y dame el mapa de resguardos de la Amazonía, Juanse, por favor. Y entonces Julio César dice, esto no es un tema solamente ambiental, es un tema también cultural. Y entonces este es un mapa de Gaia, donde muestra, nosotros estamos acostumbrados a ver los parques naturales sobre la Amazonía. Toda esa es la Amazonía, ese pedazo que está señalado ahí, que cubre un pedazo del departamento del Bichada, Guainía, Guaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y tal vez un pedacito de Cauca, ¿cierto? La bota caucana ahí. Y entonces, fíjense, los resguardos son todo el territorio que está en amarillo, sí, y que son en total mucho más grandes el territorio resguardado que el territorio que está bajo parques nacionales naturales. Es decir, los indígenas tienen hoy en sus resguardos, que son imprescriptibles, que no se pueden titular a nadie más, cerca del 50% de la Amazonía colombiana. Y ahí hay una clave, Mauricio, muy importante para entender que este tema de la deforestación no es solamente un tema ambiental, sino también es un tema cultural de derechos humanos. Sí, no, yo quería volver a un punto anterior sobre el gobierno, porque, digamos, no es que uno quiera darle paro al gobierno, pero también el gobierno tiene que reaccionar. Entonces, Duque va a Nueva York y levanta las banderas contra la deforestación. Pero luego ve uno el Ministerio del Medio Ambiente muy solo. Lo ve solo en el problema, tiene poca plata y tiene poco poder. Entonces, si uno tiene un Ministerio del Medio Ambiente tan débil, y además eso se empieza, las corporaciones autónomas regionales tampoco tienen recursos. Hoy si no fuera, hoy nos dijo el representante de la corporación autónoma que está en la zona del Guaviare, que si no fuera por la cooperación internacional no podrían controlar la deforestación. Hoy es la cooperación Que no internacional. la pueden controlar. ¿Cómo? Igual no la pueden controlar, pero por lo menos tienen funcionarios para hacer el trabajo por la cooperación internacional. Si no fuera por la cooperación,
Es un problema tan grave y tan central, pero está dependiendo de la cooperación internacional. Entonces, con un agravante, que los focos de deforestación están concentrados en unos municipios. Es que estamos hablando de 3 o 4 municipios que hay que intervenir, donde el gobierno tiene que hacer una intervención integral, pero la verdad es que no lo logra. No lo logra porque yo creo que quien debe coordinar esto es la Presidencia de la República, y en eso está fallando el presidente. ¿Y la Corte hace alguna orden específica sobre este tema de la coordinación, que es... Se la da a la Presidencia. Es la Presidencia de la República la que tiene que coordinar. Y entonces, y ustedes me decían que en la presidencia no hay nadie directamente encargado, porque yo sí hablé con una persona que estaba encargada, con la persona que no pudo venir. ¿Cómo es que se llama? ¿Me ayudas? Ya les digo cómo se llama. Y esa persona estuvo allá. Sí, fue quien dijo que no había una persona encargada de hacer el Luis seguimiento. Felipe Quintero. Él, sí, él le dijo, el magistrado le preguntó, ¿quién es la persona encargada? ¿Usted es la persona encargada para hacer seguimiento? Él dijo, no, hay una persona encargada, no, que hay una reforma de las consejerías y vamos a nombrar una persona, pero la respuesta es, no hay una persona encargada. Entonces, si uno no tiene en presidencia alguien que se encargue de lo que manda de lo que el presidente dice que quiere hacer, pues no va a ocurrir. Hablemos un poquito de las causas de la deforestación y nos metemos en materia y nos salimos un poquito de la sentencia, que me imagino ustedes están ya abrumados de legalismos eternos. ¿Sí? Dame el de causas de deforestación, por favor, Juan Sebastián. Ahí va. Entonces, esto es, lo publicó de Justicia, pero en realidad de Justicia lo toma de la estrategia, ¿cómo se llama, Mauricio? ¿Me ayuda? La estrategia de los bosques... Bosques territorios de vida. Exactamente, bosques territorios de vida. Es como la estrategia integral sobre los bosques en Colombia. Entonces, lo que encuentra ese documento, que es del gobierno, es que más o menos el 65% de la deforestación en la Amazonía, esto es para la Amazonía colombiana, tiene que ver con el acaparamiento de tierras. Apenas el 22% de ese son cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales son más o menos 8%, me quedó rara la gráfica, y infraestructura, agroindustria y extracción de madera es alrededor de 5%. Pero es decir, aquí el gran problema es el tema del acaparamiento de tierra. ¿Para qué? Para la ganadería, porque es que el acaparamiento, en esa zona no hay cultivos, digamos, de gran envergadura que puedan vivir en el Amazonas. Entonces, básicamente es acaparamiento para ganadería. Así lo encontramos nosotros en 2 viajes que hemos hecho a la Amazonía colombiana. Pueden encontrar esos especiales en YouTube. Me voy a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la sentencia de la Corte Suprema, que hace 18 meses reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó al gobierno hacer una cantidad de cosas que aún no ha hecho. Antes de seguir hablando de estos legalismos, hablemos de otro legalista, del abogado Abelardo de la Espriella, que está esta noche en Enredados. Nos enredamos con una caricatura que levantó ampolla en Abelardo de la Espriella. La caricatura es de Nadim y en ella se muestra a un Abelardo de la Espriella indeciso entre 2 trajes muy particulares. Nadim fue citado por injuria y calumnia y narró por medio de una historieta muy a su estilo cómo fue el encuentro al que no asistió de la Espriella, y que su petición es que la caricatura sea retirada de las 2 orillas donde se publicó y también de todas las redes sociales. Por supuesto, la petición de que se borrara la caricatura de las redes sociales hizo que esta se viralizara. Esta caricatura del brillante Nadim Comics es mía y de ustedes también. Los invito a ponerla de foto de perfil como defensa a la libertad de expresión. Ojo, no difundir la caricatura de Abelardo por la que demandó al caricaturista. Insisto, no difundir. Por cuenta del hostigamiento judicial a Nadim, esta caricatura será desde ya una de las más famosas de Colombia. Felicidades de la Espriella, eres un genio. De la Espriella, sin embargo, hizo un hilo mostrando algunas de sus caricaturas favoritas que han hecho sobre él, pero al final hizo una advertencia. Como ven, me encantan las caricaturas, pero no se equivoquen, también me gusta la pelea y el que cruce la raya la tendrá. Ojo, libertad de prensa, libertad de expresión. Nos vemos la próxima semana con más Enredados. Seguimos con la Amazonía. No sé si alguno tiene algo con Abelardo, porque, ojo.
Hablábamos de las causas de la deforestación, del problema del acaparamiento de tierras. Usted debe tener ahí algo que decir, porque es sobre todo a los campesinos, a los ocupantes no indígenas de la Amazonía, a quienes se les achaca la expansión de la frontera agrícola, el uso de la praderización para hacer hatos ganaderos. ¿Son los campesinos los que están deforestando la Amazonía? No son los campesinos víctimas de los operativos. De 6 operativos, tenemos noticia de 3, en las que las familias no tenían una explotación considerable de hectáreas y en donde no tenían muchas cabezas de ganado. Claro, hay unos con cabezas de ganado, pero hay que tener en cuenta pues, cuál es la vocación de este tipo de suelo. Sin embargo, sí llama la atención que no es el ganado. Exacto. O sea, esa no es la vocación de los colonos, exacto, las vacas. Hay muchas denuncias respecto a grandes acaparadores de tierra en el Amazonas, en el Caquetá, en el Putumayo. Incluso hay informes de organizaciones de derechos humanos, de denuncias en donde se señalan a políticos, empresarios de la región, pero lo que vemos en los procesos penales y en los resultados del Ministerio de Defensa y la Fiscalía es que capturan a campesinos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde están realmente los grandes acaparadores de tierra si no son capaces de explicarnos, uno, cuál ha sido la respuesta a estas denuncias y dos, realmente cuál es el trasfondo de vida de cada Pero una de las entonces, a ver, al personas? año se tumban más o menos 160.000 hectáreas en el Amazonas. Y de eso no ha resultado, ¿en cuántos procesos de acaparamiento de tierras ha resultado eso en la Fiscalía? No tenemos conocimiento. Dan cifras, pero ni siquiera nos dan detalles de cuál es el estado. Ajá. En las audiencias nos dijeron, hemos hecho más de 40 compulsas de copias, pero una compulsa de copias puede quedarse ahí, puede llegar a un juicio, puede quedarse una imputación. No nos da, cuando se piden cifras exactas Sí. respecto a calidad de las personas judicializadas, respecto al número de procesos que se encuentran en conocimiento de jueces y respecto al avance de las investigaciones, a partir de las denuncias que se han hecho en los estudios que menciono o en los medios de prensa que algunos han señalado, no hay respuesta. Evaden la pregunta. ¿Algo ustedes sobre...? Sí. Sí, mira, nosotros, digamos, tenemos conocimiento de la realidad que pasa en los 6 departamentos de la Amazonía colombiana. Si usted va al departamento del Putumayo, allá la causa de la deforestación tiene que ver con la llegada de las empresas petroleras también. Aunque no lo tienen como un motor de deforestación, es una problemática, digamos, ambiental que nosotros estamos viviendo en el departamento de Putumayo. Si usted va al departamento de Guaviare, allá son grandes extensiones de tierra con palma, ¿cierto? Que incluso se ha hecho investigaciones de los mismos políticos y gobernantes en su momento, donde la palma africana es la que ronda, digamos, todos esos territorios del departamento de Guaviare. Si usted va al departamento de Amazonas, es todo el tema de la llegada, digamos, de personas que no son propias, digamos, del departamento y que empiezan también los grandes empresarios a acaparar tierras. El acaparamiento de tierras en el departamento del Caquetá tiene que ver con las grandes extensiones de terreno. Y allá tenemos un gran problema que los ganaderos están llegando a las tierras del pueblo Nucac y del pueblo Jiu, ¿cierto? Y precisamente nosotros teníamos una reunión esta semana donde invitamos a uno de los compañeros y uno de estos compañeros indígenas se envenenó, tomó veneno, ¿cierto? Porque tienen hambre, no tienen para dónde irse en sus tierras, todo está totalmente acaparado, pero nadie está poniendo atención a esto que está pasando. De la desesperación. Un intento de suicidio. De suicidio, y no es la primera vez que pasa. Sí, esto se está presentando permanentemente, pero hay otras problemáticas también ambientales en el tema del departamento de Baupés, en el departamento de Guainía, en lo que tiene que ver con minería ilegal, ¿cierto? Todo esto lo que tiene que ver con zonas de frontera, la minería ilegal, y los que mandan en los territorios son los actores armados, llámese grupos ilegales de disidencia, llámese testaferros del narcotráfico, de la minería, pero una vez, digamos, teníamos esperanza en el proceso de paz, no ha pasado absolutamente nada, hay unas nuevas estrategias, digamos, de actores armados que están haciendo presencia en los territorios, incluso las mismas autoridades ambientales están causando, digamos, temas de no control en los territorios porque están dando permisos a empresarios, digamos, de madera. Entonces, en terreno, cuando uno va a terreno, cuando uno recorre, porque yo lo he hecho y nosotros lo hemos hecho en los recorridos que hemos hecho como organización OPIAC, allá la realidad es totalmente diferente. No hay presencia del Estado y otros son los actores que están mandando en los territorios. Laura, usted como demandante y 18 meses después de que se falló, ¿siente que esto
valió la pena, que no está sirviendo para nada, que es una pérdida de su tiempo o al final de cuentas funciona algo? Yo creo que sí hay cosas que funcionan, pues a pesar de que, digamos, el panorama que nos está dando el gobierno en estas audiencias para nosotros ha sido muy sombrío, ha permitido una discusión pública de lo que está pasando en el Amazonas y ha permitido que en el país todos nos enteremos de las cosas que están pasando en el Amazonas, porque son coyunturas que sacan a flote un montón de cosas que no estábamos discutiendo antes. Me voy a la pausa, nos queda un bloque de conclusiones, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al gobierno detener la deforestación y hacerlo siguiendo 5 órdenes. Ya hemos hablado de 2 de ellas, les doy las otras 3 para que no se queden con la inquietud de cuáles eran estas órdenes y cómo va su cumplimiento. Ordena a todos los municipios de la Amazonía actualizar e implementar planes de ordenamiento territorial. Estos deberán contener un plan de acción de reducción cero de la deforestación en su territorio que cuente con estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, correctivo y pedagógico. Plazo 5 meses. Ahí la Corte está, es decir, a los municipios de la Amazonía, que algunos que tienen unas carencias institucionales enormes y muchos de ellos, la mayoría, ni siquiera tienen un plan de ordenamiento territorial. La cuarta orden ordena a las corporaciones autónomas regionales de la Amazonía un plan de acción que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los problemas de deforestación informados por el IDEAM. Y la última, que es a las entidades querellantes, tendrán 48 horas para incrementar las acciones que busquen mitigar la deforestación. A ver, Mauricio, usted que se dedica a esto del litigio de alto impacto, ¿funciona que los jueces se metan en la política pública? Con muchas limitaciones, como ellos mismos dejan ver, es decir, hay cosas irrealizables, irreales, reducir a cero la emisión de gases invernaderos, es decir, se nota que es un abogado hablando de política ambiental, pero más allá de eso, rescate un poco este ejercicio. Bueno, yo creo que, digamos, la sentencia de la Corte Suprema ha generado unos efectos que las mismas corporaciones, por ejemplo, hoy nos contaron. Una de las corporaciones dijo, la sentencia ha sido una oportunidad para. Las corporaciones agradecen la sentencia porque permitió también que se mostrara lo que muchos funcionarios venían diciendo hace rato, y es que no tenían los recursos suficientes para luchar contra la deforestación. De alguna manera, la sentencia pone al gobierno a trabajar en un problema de manera común. Y algo que señalaba Laura que me parece muy importante es, nos pone a hablar de la Amazonía como un problema de orden nacional y no simplemente como un problema de orden local o regional como ya lo era antes. Personalmente yo no sabía tanto de la Amazonía como hoy y las audiencias, por ejemplo, para mí me han servido mucho para entender distintos problemas. Un problema súper particular, el gobierno tiene unas alertas tempranas de deforestación. Sí. Estamos a octubre, las sacaban trimestrales, solo han sacado una del año. Hay un problema de acceso a la información. Y no está en la página web del IDEAM. Está perdidísima. O sea, ellos ya dijeron que sí estaban y luego ya ahora la arreglaron. Yo no la encontré hoy. Bueno, pero ya está por ahí circulando. Pero hay unos problemas que tiene el gobierno que son problemas típicos, son problemas básicos de la política pública. Al final uno puede criticar que los jueces entren a los detalles de la política pública, pero si lo que falla es lo básico, yo creo que el juez sí tiene el derecho a intervenir y un poco como a supervisar al ministerio. Sí. Y yo creo que al final al Ministerio Medio Ambiente le va a servir la sentencia para poder negociar mejor con los otros ministerios para que le ayuden a cumplir las decisiones de la Corte. Un aspecto que no hemos discutido y es este tema de los derechos intergeneracionales, que me parece interesante, Laura, y es el hecho de que usted haya demandado un poco, y los 24 que demandaron con usted, que hayan demandado porque ustedes son jóvenes y van a vivir más tiempo y tienen, digamos, derecho a un futuro que de alguna forma la política actual está quitando. Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que aboga por el principio de solidaridad. O sea, ¿qué nos van a dejar a nosotros las generaciones pasadas? Yo voy a vivir mi adultez desde el 2040 y las perspectivas que tenemos según las proyecciones del IDEAM son terribles porque la temperatura global del país va a llegar a subir para el 2070 hasta 1.5 grados. Nos vamos a quedar sin páramos, nos vamos a quedar sin glaciales. Y
Por ejemplo, Axan, que es uno de los más chiquitos, que va a conocer él del país. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años, o sea, cuando empezamos el proceso tenía 6, ya tiene 7, 8 años. Ajá. Y pues él tiene derecho como todos, como lo tuvieron ustedes, como lo tuvieron los más viejos, mis abuelos podían ir al río Medellín a pescar y ya el río Medellín es un basurero. ¿Y qué va a hacer el Amazonas en 30 años si seguimos a este ritmo? De acuerdo con unos cálculos que hacíamos, más o menos para dentro de 300 años, si seguimos con el ritmo de deforestación que tenemos, ya no va a haber bosque en Colombia, porque las 60 millones de hectáreas que tenemos en el país ya se habrían acabado. O sea, eso es un cataclismo, un colapso civilizatorio. ¿Cómo vamos a vivir sin bosques y sin la gente que preserva sus bosques? Pero mire, entonces sí, yo creo que ahí hay esperanzas, y es que hay gente, hay seres humanos que han sabido vivir en el bosque y han sabido vivir del bosque y han sabido vivir con el bosque y afortunadamente, y creo que alguien debería averiguar bien cómo sucedió eso, en el gobierno de Virgilio Barco les dieron el 53% de la Amazonía colombiana que está titulada bajo resguardo indígena. Y ahí hay mucho que yo me imagino que hay gente que está diciendo, nosotros podemos aprender de ustedes. Sí, mira, nuestros abuelos han dicho desde hace mucho tiempo que donde hay presencia de pueblos indígenas se ha logrado mantener este equilibrio, ¿cierto? Y eso lo están corroborando actualmente los científicos, digamos ya de Occidente. Y se ha hecho los estudios, tal como lo mostraron acá también, de que allí donde hay pueblos indígenas se ha conservado siempre la naturaleza, ¿cierto? Póngale una familia indígena en un potrero, con mucha seguridad 2, 3, 4 años, ahí ya hay una selva, nuevamente, ¿cierto? Eso es algo, digamos, que nosotros lo llevamos innato y que los abuelos, con toda la ciencia, digamos, desde lo indígena, lo manejan, nos dejan a nosotros esos mandatos. Y nosotros como pueblos indígenas lo habíamos dicho, ¿sí? ¿Qué les vamos a dejar a las futuras generaciones? Nosotros no estamos pensando en 20, 30, 40, estamos pensando en 200, en 300, en 400 años, precisamente porque nuestras culturas deben pervivir en el tiempo. Bueno, y lo que no le dejó fue tiempo a Julián, muy rápido, señor, para terminar. Bueno, yo creo que el llamado a esa sentencia también es a tener una política no militarizante de la conservación en la Amazonía, a escuchar a las comunidades indígenas y comunidades campesinas. La Mesa Nacional de Concertación de Campesinos y Gobierno muchas veces ha sentado el debate del uso de la tierra de campesinos en zonas ambientalmente protegidas y por supuesto ponerlo también en la agenda pública, yo creo que es algo importante. Una muy rápida, Mauricio, ¿el incumplimiento del gobierno tiene consecuencias legales? Las tendría si el tribunal verifica que hay un incumplimiento de las órdenes. ¿Y qué puede hacer? Pues además de otro papel. Digamos, yo no creo, podría llamarlos un desacato, pero yo creo que la perspectiva es que el tribunal dé unas órdenes para garantizar un mejor cumplimiento, como unas órdenes más precisas para orientar al gobierno que debe cumplir primero, después. Creo que es más que el desacato y la cárcel para los funcionarios, que podría ocurrir en caso de incumplimiento grave, es que el gobierno pues muestre un cumplimiento más o menos organizado. Perfecto. Yo me voy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por estar haciendo lo que están haciendo. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.